Bueno, esta es la interfase de InDesign, debería ser a grandes rasgos la pantalla de inicio que ustedes deberían tener, independiente si tienen el CC, que es el Creative Cloud, que es la última versión, o tienen un CS6, CS5, las interfaces siempre son las mismas y no varían mucho. Con cada versión se han modificado herramientas o se mejora la fluidez de trabajo, pero no así su interfaz gráfica. De hecho, la interfaz gráfica de todos los productos Adobe están indexados. ¿Qué significa eso? Que uno puede decidir trabajar con la interfaz como de Photoshop si a uno le conviene, o si tiene más fluidez, o con Illustrator en el término de la organización de la herramienta. Pero si ustedes se dan cuenta, al igual que Photoshop, tienen una paleta estándar de elementos que está al costado izquierdo, y una que tiene las capas, en este caso tiene páginas, capas y links, que links son los documentos los cuales ustedes quieren indexar en el documento. ¿Qué es lo importante de InDesign? Que InDesign es un programa editorial. ¿Qué significa eso? Que permite hacer publicaciones, libros, folletos, póster. En este caso, como permite hacer documentos que ya sean impresos, ¿cierto? Ya vemos que viene prefijado de print document, web document, digital publishing o ebook. Lo que nos permite esto es trabajar con distintos formatos y distintos alcances de los formatos. Por ejemplo, en un formato impreso, yo no voy a tener hipervínculos. ¿Qué significa eso? Que uno va leyendo un documento PDF, hay una zona resaltada la cual pincho y me lanza una página o una animación o un video. Eso sí lo puedo hacer en la versión web document o digital publishing document. Eso puede tener alcances, por ejemplo, para una presentación de un proyecto, una entrega de taller o una presentación de un proyecto que le hayan encargado a ustedes particularmente de entregar un folleto que sea interactivo, que salgan los procesos de la casa, por ejemplo, planos, videos, render y todo en un solo documento sin tener que adjuntar todo eso en una larga lista y que el cliente no sepa cómo llegar a ello. Lo importante también que tiene este programa, que como trabaja con links, los archivos físicamente no están acá, sino que son linkeados. ¿Qué significa eso? Que yo lo tengo en una ubicación específica y al modificarlo, se modifica automáticamente en mi lámina. Y me entrega un pequeño simbolito la paleta de páginas o layers, donde me dice que un elemento ha sido modificado y si yo lo quiero actualizar. Al actualizarlo, se actualiza en todo el documento. Ya, para empezar, lo que vamos a hacer es generar un print document, o sea, un archivo de impresión. Y si se fijan, lo primero que nos manda es el formato del archivo. En este caso, nosotros vamos a trabajar con un archivo A3, que sería un doble carta, o quizás trabajar con un A1, que es el formato de la lámina, va a ser una lámina tal cual como si tuviéramos que hacer la lámina que tienen que entregar el próximo día martes. Entonces lo primero que vamos a hacer es fijar el formato de una lámina A1. Ya, la lámina 1 tiene 84,1 milímetros de tamaño. Como esto está en milímetros, son 841 unidades. ¿Mm? En este caso, sí, pero es decir, en términos de la unidad, centímetro, milímetro, metro. Una cosa de precisión porque es un documento pequeño. Si fuera una gigantografía, seguramente su unidad ascendería a centímetros o a metros, por ejemplo, porque en este caso
este programa también nos permite hacer, por ejemplo, las gigantografías que se colocan en la publicidad de los edificios, que son gigantescas. En eso se marcan los patrones de corte, porque no está hecho en una sola impresión, porque no existe una impresora tan grande, sino que se marcan las diferentes fases, traslapos y elementos con los cuales se hace, y automáticamente el programa saca el corte y tiene la zona de pegado, los márgenes y zona de corte. Eso es lo otro que tiene bueno, que como un programa editorial, si uno está trabajando en otro formato, por ejemplo, quiere imprimir en un cuché, y un cuché no viene en un formato DIN, que significa que no viene formateado A1, A2, A3, sino que tiene un formato de la resma de papel con la cual trabaja el formato específico del fabricante. Entonces la facilidad que tiene es que uno puede poner crop marks o las marcas de corte. Entonces uno sabe por dónde tiene que cortar la lámina para que quede específicamente el tamaño que uno la quiere. Ya sea porque necesita que la lámina tenga un tamaño A1 específico, o si es parte de una composición en que las piezas tienen que tener, por ejemplo, 60 por 60 centímetros, perfecto, porque dependen del resto de las 60 personas que hagan esa composición completa, que todos tengan un mismo tamaño. Y son 841 por 594. Acá también ustedes pueden definir la orientación del documento, si quieren que sea portrait o retrato, o landscape, que apaisado, ¿cierto? Según un paisaje horizontal. También si ustedes van a ocupar, por ejemplo, textos, si están escribiendo un documento donde quieren trabajar con columnas, pueden definir la cantidad de columnas y la separación que tengan estas, así como también los márgenes específicos del documento. En este caso voy a dejar inside, se debería entender el lado hacia donde está el anillado o el corchete o la presa o el elemento que encuaderne el elemento, o sea, la zona izquierda de este documento, ya que en la primera capa se entiende como la portada. En este caso le voy a dar 21 centímetros inside, outside le voy a dar 5, top 12, bottom 5. En milímetros. Todo está trabajando en función de los milímetros, desde el formato de la lámina hasta los márgenes. Si se fijan, si yo tengo acá la configuración de preview activa, veo automáticamente cada cambio que yo voy haciendo en el documento. Si no estuviera activada, desconozco hasta el momento que yo apriete aceptar si se produjo una actualización. Por lo mismo, si yo la cambio en el formato paisado o vertical, veo a tiempo real si mi documento cumple con las condiciones que yo quiero de márgenes. Y el margen está marcado por esta pequeña línea que es de color magenta, que va pasando entre un magenta y un violeta según una pequeña variación de color que tiene. Le hago OK y tiene el resto, es decir, está formulada mi lámina. Si esto fuera un documento editorial, yo podría agregar más páginas. Y si se fijan, al agregar más páginas, acá en el apartado de páginas yo veo mi portada y veo las dos páginas como si fuera un libro, en que yo veo una cara y otra. ¿Qué es lo importante de esto? Que, por ejemplo, yo puedo trabajar con gráficas que atraviesen de una página a otra. No, por ejemplo, cuando lo hago en Word, que yo tengo que acercar como el elemento y tratar de que empalme perfectamente con el otro. Acá yo puedo tomar una imagen, por ejemplo, no sé, vamos a tomar una imagen cualquiera. Para insertar una imagen, uno ocupa el apartado que se llama Place o Insertar. Y en Place yo tengo la imagen, ¿cierto? Que está en PSD, que es la que hice la semana pasada, y me aparece como una miniatura. Yo lo inserto acá. Acá tiene un tamaño que tiene que ver con la densidad de píxeles y con el tamaño del documento. Como este es un documento bastante grande, esta no es una foto menor. O sea, si se fijan en una lámina que es de este tamaño 1,
la imagen de forma nativa, como me la está lanzando, tiene el tamaño tabloide, o sea, tiene una buena densidad de píxeles, un buen tamaño de píxeles. Pero ¿qué significa? Que, por ejemplo, si lo agrando este tamaño, que el que me está entregando nativo, se va a empezar a pixelar. O sea, si yo quiero tomar esta imagen y encogerla, siempre me va a ir saliendo bien. Pero si yo tomo esta imagen y la encajo con este documento, ya se van a empezar a ver los píxeles, o sea, ya se va a reventar la imagen. Pero la voy a ocupar como ejemplo para poder mostrar esto de que yo puedo trazar una imagen de un lado a otro. Si se fijan, tengo mi portada y ahora tengo mi documento, en cual yo puse una imagen de un lado a otro. Si yo rápidamente tuviera que exportar como un PDF, export, y esta es la prueba 01, voy a modificar la salida 144. Okay. Se fijan que separado por página ya la imagen está perfectamente ajustada. En este caso, como yo estoy viendo un documento web, no se me ve las dos páginas alineadas. Pero si yo tuviese que imprimir esto, mandarlo a imprimir a una imprenta, que ya sea encuadernado, o sea, la técnica que ocupasen para hacer el documento, que de hecho, cuando uno hace, por ejemplo, sus tesis, que las van a tener que hacer y para mandarla a empastar, si tú la mandas a una imprenta, seguramente lo primero que le van a pedir, si ustedes lo tienen en formato InDesign, echa la lámina, porque para ellos es mucho más fácil, porque desde el InDesign se puede mandar el elemento según la técnica de encuadernado que se ocupe. Ya sea que se ocupe en prensa y pegado en las láminas, ya sea el encuadernado tradicional, que se ocupa, no sé, pues, una hoja, la cual está doblada igual al documento, bajo el documento de circo que les envían. ¿Sí? Ya, en el documento de circo, uno imprime la hoja carta y la hoja está diseñada para que la hoja carta se doble y forme el cuadernillo, y uno inserta el resto de las imágenes de la hoja impresa y se forma y adquiere lectura, porque si uno lo ve en PDF, está página 1, página 6, página 2, página 5. Entonces no tiene una correlatividad como la tienen los documentos de PDF tradicionales. ¿Por qué está hecho así? Porque está hecho para ser doblado y para que uno le coloque un corchete y forme un cuadernillo, el cual lo pueda andar trayendo, que es el formato panfleto. El formato panfleto se ocupa para poder entregar información que sea portable, digerible y que sea, no sé, redistribuible en cualquier punto y de forma súper fácil. Por lo tanto, al momento de exportar, el archivo InDesign permite la opción de, por ejemplo, crear un panfleto o hacerlo en un cuadernado tradicional o hacerlo en distintas técnicas de imprenta normal. Eso también se aplica a las láminas de arquitectura porque, por ejemplo, para el pentón que ustedes ocupan para títulos muchas veces, le ocupan un pequeño reborde para colocar el tubo de PVC en el cual se va a colgar la lámina. Bueno, todo eso son aspectos de formato que calcula el InDesign si se va a colocar un soporte, un traslape específico, o sea, el plotter va a cortar con ese traslape para que todo tenga el tamaño adecuado. Ahora, entrando en los elementos más prácticos, ya les mostré cómo insertar, pero lo vamos a hacer de nuevo, desde la portada. Para insertar un elemento, como le había dicho antes, se ocupa Place. Y en Place yo puedo ocupar cualquier formato de imagen. Cualquier formato dentro de la familia Adobe también es súper bienvenido. Por ejemplo, PSD, que es el formato nativo de trabajo de Photoshop, es totalmente aceptado por InDesign. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo después me meto a mi PSD, si yo indexo este PSD, inserto la imagen, significa, me marca automáticamente el centro. Uno puede configurar los aspectos del objeto de que marque los centros o marque una cuadrícula, que exactamente también lo puede hacer el Photoshop, que lo vamos a ver un poco más adelante cuando entremos ya en esa etapa más profunda del Photoshop. Por ahora no vamos a entrar en tanto detalle porque me interesa que entren de forma más somera para poder entender primero el programa, para poder jugar con el programa
antes de poder nublarse con tanto comando y tantas cosas, al igual como lo estamos haciendo en Photoshop. Ocupamos Photoshop, ocupamos InDesign en una etapa inicial de una forma súper intuitiva y después al final del curso, cuando estemos cerrando, vamos a entrar ya en aspectos mucho más complejos de edición. Pero uno de los aspectos importantes es que cuando yo inserto una imagen, yo tengo este marco y este marco yo lo puedo expandir, por ejemplo, para ajustarlo con el tamaño perfecto de la hoja. Y tengo acá, automáticamente al insertar un elemento, están los aspectos de frame que me hacen el ajuste con el elemento. Por ejemplo, en el primero dice fill frame proporcionalmente. O sea, lo que hace es tomar la foto y ajustarla proporcionalmente al cuadro que estoy estableciendo. O sea, lo que hace es tomar la imagen, centrármela y calzarla perfectamente dentro del cuadro que yo le di de espacio para hacerlo. La segunda es que toma este contenido y lo hace proporcional dentro del marco interiormente, no a la hoja completa, sino que respetando la imagen inicial. ¿Qué significa eso? Que me toma el borde de la imagen y no me ajusta la imagen a la hoja, sino que toma la hoja y esa la lleva con respecto a la imagen, la justifica interiormente. Y la última es que la deforma para poder llevarla al tamaño que ustedes quieran ocupar, que es la menos recomendada, pero por ejemplo si ustedes están ocupando un patrón me refiero a ocupar un hatch de línea o puntos o alguna textura X sobre el documento, va lo mismo si se modifica un poco la proporción de este para poder cubrir el máximo de la imagen en el caso que, por ejemplo, le faltara ese desfase de ajuste. Ahora, cada vez que se ocupa un emplazar un objeto, insertar un objeto, aparece acá como links, donde aparece la extensión del formato y acá la cantidad de veces que se ha ocupado. Por ejemplo, yo me puedo ir ahora de nuevo a páginas, yo me voy a la siguiente página, que es la página 2, y vuelvo a hacer place de este mismo documento. Y lo ajusto a ambas hojas, justificándolo quizá a la parte superior. Si yo me voy a links, me aparece ahora que el objeto está siendo ocupado dos veces. En la primera, página 1, y la segunda en la página 2. Si yo pincho acá, me va dirigiendo al lugar donde yo estoy ocupando este archivo. ¿Por qué lo separo en distintos archivos? Porque yo puedo modificar las características de cada uno. Por ejemplo, quitarle opacidad o intervenirlo de alguna forma que sea superficial a esta o ajustado a un texto específico. Por lo tanto, me recuerda las propiedades que yo le estoy dando al elemento en distintas posiciones. Ahora, si yo voy a Photoshop y hago algunas modificaciones en el archivo original, en el PSD, por consecuencia se me debería actualizar en el documento final. Abrir un texto. Ya. Si se fijan, yo hice save ya en el PSD, o sea, el PSD se actualizó, me tira una alerta acá. Y en esa alerta me dice, el archivo ha sido modificado. Doble clic para actualizar. Hola. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y qué es lo importante? ¿Por qué yo les quiero enseñar InDesign? Porque siempre las láminas en un taller las terminan armando una hora antes de la entrega. Porque están apurados y las láminas no necesariamente transmiten lo que quieren transmitir sus proyectos. Porque como están apurados se dedican solamente a una colección de plantas, cortes, lo que pidió el profesor de entrega y no tiene una dirección.
Después de que terminemos con esta introducción a este programa, vamos a ver láminas de arquitectura, las vamos a proyectar y las vamos a empezar a rayar para poder estudiarlas de cómo están trabajadas en proporciones de texto y en proporciones de imagen. O sea, las vamos a descomponer para poder entenderlas realmente y poder trabajar en cómo direccionar nuestro discurso con respecto a la entrega misma. Siempre se dice en taller que la lámina tiene que hablar por sí sola. Que la lámina hable por sí sola significa que no tiene que haber una persona explicándola, sino que tiene que tener una lectura, tal cual como si uno agarra una Condorito y no viene Pepo a decirle, mira, tenéis que leer en este sentido y cuando digo plop, tenéis que reírte, ¿cachai? Sino que tú empezáis a leer Condorito y termináis la viñeta y te dices, jajaja, Condorito un loco, jajaja, ¿cachai? O sea, claro, tú seguís el sentido. Si se fijan, yo apreté sobre la primera hoja, es decir, la segunda hoja me marca la 2, pero si voy a la 1, todavía no se me hace la actualización porque también uno puede discriminar las versiones del archivo con la cual está trabajando. Hay una especie como de delay o retraso en la actualización que permite como mantener una versión anterior diferenciando por página. Pero en este caso, decido actualizarla en todas y ya tengo la última versión. Ahora, rápidamente para seguir como con la configuración de la lámina, lo que voy a hacer es eliminar estas páginas de acá y solamente quedarme con esta lámina, a la cual voy a borrar esto, me voy a ir acá, voy a borrar el hola y voy a guardar la versión original para poder trabajar con una versión que no esté modificada con un trozo de texto. ¿Qué es lo otro importante de trabajar con el InDesign? Que en Photoshop, si yo trabajo con un texto, el texto queda supeditado a la densidad de píxeles con la cual se trabaja la imagen raster. ¿Qué significa eso? Que en Photoshop yo puedo colocar un texto y ese texto es una letra súper fina, helvética, que es una pequeña línea, pero como yo no trabajé con la densidad o no exporté el archivo con la densidad correcta de píxeles, se me ve la letra peluda. ¿Le ha pasado alguna vez que han exportado algo y se le ve la letra como dividida entre ambos píxeles? ¿Le ha ocurrido eso alguna vez? ¿No? Bueno, si se fijan, cuando hacen esto, cuando están estos Photoshop que hacen las mamás, por ejemplo, que se ocupan de meme, los textos se ven peludos porque, y si ustedes empiezan a ocupar la lupa y se acercan con el Photoshop, dentro de un píxel hay dos colores. Y cada píxel debería almacenar un solo color si está ocupado en su precisión de tener la máxima definición de los elementos. Que es parecido a lo que pasa, por ejemplo, con la televisión y la imagen digital. Uno tiene una imagen, la imagen convencional de televisión que está hecha a 420 y la ocupa una tele que tiene una alta definición y la imagen se ve peluda, por ejemplo, no sé, pues están viendo el cable. El cable tiene un pack de canales HD y tiene unos canales que están en definición estándar. Si uno pone los HD, ve perfectamente la definición de los elementos. O en los mismos textos, por ejemplo, pasa, no sé, pues con las películas y los subtítulos. Algunas tienen subtítulos antiguos que son muy delgados y con suerte se lee bien lo que están diciendo, pero si sale la versión HD ya están remasterizados los textos y las letras son impecables y se ve que una línea o la tipografía se puede por lo menos identificar. Eso pasa porque como trabaja en base a píxeles el Photoshop, hace esta conversión de elementos que son líneas. En cambio, en este programa como editorial, si uno trabaja con vectores, los vectores van a ser respetados. Y la exportación del elemento en distintas densidades de píxeles va a ser interpretado y se va a conservar la calidad del texto para que siempre pueda ser leída. Lo primero que yo debería tener acá es texto. Acá, tradicionalmente, yo tengo mis layers, tengo páginas y tengo links. Cada layer va a ir por página. Por ejemplo, si yo tengo una página 2 y pincho la página 2, mis layers van a aparecer de nuevo en 0. Y acá puedo hacer un primer layer y colocarle textos. Ok. Y crear otro layer que se llame imágenes. Y si se fijan, si yo trabajo acá, me aparece una plumita. ¿Qué dice? Que está indicando de que actualmente es la capa de trabajo. O sea, yo estoy trabajando en esta capa. Lo primero que voy a hacer, como estoy trabajando en esta capa, voy a insertar un texto. Y como le estaba hablando del Helvética, voy a ir a trabajar con el Helvética, la más fina que tenga yo guardada acá. Helvética.
Ultralight. Vamos a llamar punto ultralight. $90. Utopía. Yo puedo tomar este texto y colocarlo centrado con respecto a la zona en que yo quiera trabajar. Asimismo, puedo también tirar otro texto, marcar otro cuadro de imagen y, por ejemplo, y tirar un texto mucho más denso, que más adelante este lo voy a dejar guardadito acá, no lo voy a ocupar todavía, lo voy a dejar en negro para poder verlo, pero lo que voy a hacer es ocupar este texto y restárselo a la imagen si yo estoy trabajando con un fondo blanco. Como ya trabajé estos dos textos en la utopía, ahora voy a trabajar en imágenes y voy a hacer place a mi primera imagen, que es la famosa del lado acá. Y la voy a ajustar con respecto a ese margen config. Si se fijan, como texto está abajo imágenes, pasa lo mismo que en Photoshop. Si yo tengo un texto y está abajo una capa, no se va a ver, por lo tanto, digo, bueno, todas mis imágenes van a quedar abajo, así que llevo textos hacia arriba. Ahí. Si se fijan, este texto que es delgado, no se puede leer mucho si yo lo dejo sobremontado sobre el archivo. Pero sí, si yo tengo un texto un poco más grueso y está en negro, tampoco lo veo. Pero sí, si yo lo dejo en una zona oscura y esto, le cambio el color, y lo dejo centrado en esta zona, si yo me acerco, como está en blanco, cuando se imprima va a parecer que está recortado en la imagen. Yo no estoy modificando la imagen, sino que la estoy sobremontando los elementos. Asimismo, yo puedo
Yo puedo seguir trayendo elementos e irlos montando paulatinamente sobre la misma zona e ir componiendo el objeto. Sin importar si estas imágenes están acabadas o no. Pues yo puedo seguir guardando y seguir modificando sobre ella. Esto en aspectos básicos es el trabajo del InDesign y con esto ya es suficiente como para que ustedes puedan armar su lámina en grandes rasgos porque manejan cómo manejar las proporciones del archivo, o sea, cómo darle distintos tamaños, colocar los textos, armar las láminas y finalmente, como les voy a mostrar ahora, la exportación que es la más básica y elemental. Para exportar un objeto solamente se van a File o Archivo y exportan. Ustedes también hay un apartado donde uno puede definir la calidad de la exportación, pero con la estándar estamos suficientes por ahora. Cuando van a exportar, tiran los distintos archivos sobre los cuales se puede trabajar. PDF interactivo, PDF para impresión. Esto es la misma diferencia que le había dado. Un PDF interactivo puede tener vínculos sobre los cuales yo pincho y me lanzo una página. Y el PDF impresión no lo hace. No va a mover todavía esos elementos, sino que se lo va a pasar cuando pasemos nuevamente a InDesign, en la segunda vuelta de InDesign, donde vamos a ver cómo agregar hipervínculos y cosas así a los documentos y hacerlo más interactivo que salta en un video. EPS, que es un archivo de vectores, una vectorización. Flash, que lo que está haciendo es una interfase para poder llevarlo a una animación. HTML, que es un formato web. InDesign, que este es una máscara de InDesign para ocuparlo en otro tipo de archivo. JPG, que es el clásico de imágenes. PNG, que es un archivo con transparencia. La diferencia entre JPG y PNG es que PNG permite transparencias. Por lo tanto, es útil para las páginas web donde uno puede ocupar una imagen que queda aislada del fondo. Por ejemplo, un Mario Bros. Esta es una imagen cuadrada y el resto es transparente, por lo tanto yo puedo colocar a Mario Bros en distintos escenarios sin que se vea blanco atrás. JPG, todo ese marco sería blanco. Y el último, que es un archivo de intercambio, que es XML, que no lo vamos a ocupar para nada. Si ocupamos el PDF para impresión, nos vamos a ir a prueba y lo guardamos y exportamos. Si se fijan, queda el archivo de la lámina, conserva la definición en píxeles y la definición del texto por sobre la definición de la imagen es perfecta. Si se fijan, la imagen sí se reventó a esta densidad, pero la letra perfectamente dibujada. En Photoshop se hubiera homologado el texto a esta imagen, por lo tanto se hubiera visto el dentado acá en la curva, el dentado acá en la curva y el dentado acá en la curva. ¿Cómo hice esto? Que si ustedes están ocupando láminas muy pequeñas y ustedes lo pueden ver en, no sé, para algunas láminas cuando hacen la exposición de títulos que se cuelgan y hay textos muy pequeños y textos que no son legibles porque se reventaron con la densidad de píxeles. ¿Tienen dudas hasta ahora del InDesign? Esto lo vamos a guardar y lo voy a subir hoy día a la tarde para que ustedes puedan tener acceso. Lo que vamos a hacer ahora, como le había contado la vez pasada, nosotros solamente tenemos el data. Voy a cortar primero esto.